Atención, colombianos y colombianas, que se confirmó condena por paramilitarismo. Álvaro Uribe Vélez está cagado del susto. Y vamos a ver a continuación lo que viene sucediendo, colombianos y colombianas. Pero antes de irnos con esa noticia, el presidente de la República, Gustavo Petro, enfrenta al ministro Zamora de Costa Rica y le dice, el señor ministro Zamora de Costa Rica no dio la información correcta sobre la incautación de 2.7 toneladas de polvo en blanco con ayuda de la Policía Nacional de Colombia. Esta gente quiere seguir replicando los mensajes y dándole bombo a la extrema derecha en Colombia. Por eso Petro le pone también su tate quieto, le dice, vea hermano, esta es la realidad. Y ojo con la siguiente información que da a conocer el director de la Policía Nacional. Frente a la incautación de un cargamento de cocaína con destino inicial Costa Rica, la Policía Nacional de Colombia se permite precisar. Primero, el 6 de octubre de 2025, labores de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia permitieron obtener información concreta sobre una embarcación clandestina que zarparía desde las costas de Timbiquí, Cauca, hacia Costa Rica, transportando altas cantidades de cocaína. Segundo, en desarrollo de la cooperación internacional, ese mismo día se compartió la información con el Grupo Especial de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, acantonado en Bogotá. Tres, tras efectuar las respectivas coordinaciones internacionales, el 7 de octubre, el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica realizó la operación de incautación. Cuarto, con fecha 10 de octubre, la DEA hizo llegar a la Policía Nacional de Colombia el respectivo documento mediante el cual certifica que durante la operación se incautaron 2.758 kilos y 68 gramos de cocaína. Tremenda información. Por eso es muy valioso que la ayudemos a compartir para que toda Colombia siga conociendo esta realidad. Y hablando de Álvaro Uribe Vélez y de su condena, el señor Miguel Ángel del Río sacaba la siguiente conclusión. Análisis sobre la posición del Tribunal Superior sobre el caso de Álvaro Uribe Vélez. Escuchemos lo que dice Del Río para que entendamos lo que viene sucediendo con Álvaro Uribe Vélez. Y con sus actuaciones fundamentalmente. Ya hablaremos de muchos otros temas, pero hoy tenemos un interés fundamental con relación a el comunicado que profiere el Tribunal Superior de Bogotá en su sala penal con ocasión a la decisión de segunda instancia. Desde hace muchos meses estamos a la espera de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en su sala penal con relación a la apelación interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre la condena en primera instancia. Condena sobre la cual estuvimos absolutamente de acuerdo, fue un trabajo de muchísimos años, el acompañamiento además de toda la representación de víctimas, el sacrificio que hemos hecho con relación precisamente a lo que nosotros consideramos esa verdad procesal de ese gran debate durante tantos años, 12 años de proceso, con muchísimos escollos, con muchísimas situaciones que ustedes ya conocen. Y finalmente, el Tribunal Superior advierte que ya tiene lista la decisión. Y se preguntarán, bueno, ¿y por qué razón el tribunal no simplemente no nos advierte cuál es la decisión o no nos cita finalmente para escuchar la decisión? Y una razón fundamental motiva este hecho, y es el término de prescripción de la acción penal. Recordemos que la acción penal en este caso prescribe el 16 de octubre del año 2025, dentro de pocos días, y que
por fuera de ese término o después de ese término estaría prescrita la acción penal. Significaría entonces que ya no podrían entonces tomarse una decisión de fondo sobre el proceso de Álvaro Uribe Vélez. Ahora bien, también se preguntarán ustedes, pero si el señor acusado, si el señor condenado Álvaro Uribe Vélez renunció a la prescripción de la acción penal. Sí, eso es cierto. Sin embargo, el tribunal también advirtió que tomaría una decisión antes de ese término. Por eso es muy importante conocer todos los términos jurídicos y cómo los desmenuza, nos los aclara Miguel Ángel del Río para que entremos en contexto y conozcamos la realidad. Y ya la ha tomado. Ha advertido que se discutió y que ya tenemos o ya se tiene una decisión de segunda instancia. No sabemos en qué sentido, si confirmando la decisión de la juez 44 o revocando la decisión de la juez 44 o estableciendo la confirmación sobre algunos aspectos y que se revoca la decisión en otros. A pesar de lo que dice Miguel Ángel del Río, veíamos cómo el abogado Francisco Bernate, penalista, decía que Álvaro Uribe Vélez sería ratificado en su condena, que incluso la jueza Sandra Heredia le harían un tipo de reclamación o un tipo de sanción. No lo sabemos todavía. Lo que sí tenemos claridad es que hoy se puede establecer que ya hay una decisión. ¿Y eso qué significa? Que el día de hoy termina entonces suspendiéndose el término de prescripción de la acción penal. El 14 de octubre entonces queda finalmente como el término que suspende, o más bien, la suspensión del término de la prescripción de la acción penal. Y entonces significa lo anterior que si el tribunal decide citar para dentro de días posteriores a la fecha de prescripción, pues ya no habrá o no se habrá configurado esa eventualidad. Porque la jurisprudencia en materia penal ha sido clara que una cosa es la fecha de la decisión, de la discusión y de la decisión por parte de un cuerpo colegiado, en este caso el Tribunal Superior de Bogotá, y otra muy diferente, la fecha de lectura del fallo. Muchas personas o muchos sujetos procesales advierten a veces que el término o la suspensión del término de prescripción está relacionado con la fecha de la lectura del fallo. No, la suspensión del término prescriptivo está relacionada fundamentalmente con la fecha de decisión, de estudio y de decisión por parte de los cuerpos colegiados. Y en este caso que nos ocupa, esa fecha es del día 14 de octubre del año 2025, es decir, 2 días antes de la prescripción del término objetivo, de la suspensión del término prescriptivo. Y a partir de esta fecha, a partir del 14 de octubre, que se suspende el término prescriptivo, comienza a correr un nuevo término que no podrá ser superior a 5 años para el debate frente a la demanda de casación, en la eventualidad que sea interpuesta por alguna de las partes que se vean afectadas con la decisión de segunda instancia. Pero lo que nos interesa o para lo que nos interesa esta eventualidad, la decisión que se toma hoy o el comunicado que se toma hoy por parte del Tribunal Superior de Bogotá no busca otra cosa sino suspender el término de prescripción de la acción penal. Y que este se había establecido aquel 8 de octubre del año 2019, precisamente que es la fecha de indagatoria. Por eso entonces se cuentan a partir de esa fecha los 6 años con relación a los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Tremenda esta información que da a conocer Miguel Ángel del Río. Ojo, con todos los datos que está tirando. Que se cumplían el 8 de octubre de 2025, pero como hubo una suspensión dentro del juicio relacionada con el rechazo de una recusación
y una correspondiente acción de tutela, esa eventualidad se extendió durante 8 días más. Es decir, que la fecha que había sido establecida era para el 16 de octubre de 2025. Queda entonces ya superada precisamente el tema de la prescripción de la acción penal. Queda zanjado finalmente con esta posición del Tribunal Superior de Bogotá de establecer como fecha de suspensión del término prescriptivo el 14 de octubre de 2025. ¿Qué pasará? ¿Cuál será la decisión de fondo? Tenemos que esperar finalmente la citación por parte del Tribunal Superior de Bogotá para finalmente en esa fecha la lectura del fallo sobre finalmente lo que todos hemos esperado, lo que todo el mundo académico, sobre todo la opinión pública en general, la comunidad en general que quiere saber sobre este tema. Nosotros confiamos que los elementos materiales de convicción son lo suficientemente rigurosos para poder confirmar la decisión. Hay dos alternativas: o se confirma la decisión o se revoca la decisión. Y una vez emitido esto, pues entonces los sujetos procesales, Fiscalía General de la Nación, representación de víctimas, Ministerio Público o Defensa, podrán interponer los recursos entonces que queden sobre eso, que no es otra cosa que una demanda de casación, que no es una tercera instancia, que exige el cumplimiento de unos requisitos específicos. Luego, en otro espacio, hablaremos precisamente de los elementos que pueden sostener o sustentar una demanda de casación, que repito, no es un tercer debate, porque no es posible la materialización de un tercer debate, sino, repito, el cumplimiento de unos requisitos específicos para darle desarrollo a esa demanda de casación, que será interpuesta por la parte que resulte afectada con la decisión de segunda instancia, que frente a la eventualidad de una confirmación de la decisión seguramente será la defensa y el Ministerio Público el que acudan precisamente a el recurso extraordinario de casación. Por lo contrario, en el entendido de que se revoque la decisión por parte del tribunal, pues será la Fiscalía General de la Nación y la representación de víctimas, de la cual hacemos parte, quienes acudiremos a ese recurso extraordinario. Por ahora es importantísima la posición del tribunal suspendiendo el término prescriptivo para que ese debate finalmente quede zanjado más allá de la manifestación de renuncia por parte del hoy condenado en primera instancia Álvaro Uribe Vélez de renunciar a la prescripción. El tribunal quiso zanjar el debate de fondo, estableciendo que ellos acogerían el término ya establecido anteriormente del 16 de octubre como fecha límite. Esperemos cuál será la decisión, si el tribunal confirmará la posición de la juez 44, de la Fiscalía y de esta representación de víctimas de elementos materiales probatorios contundentes relacionados con la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en 5 de los 7 hechos jurídicamente relevantes que, a nuestro modo de ver, fueron bastante rigurosos. O por el contrario, acoge la tesis de la defensa en el entendido de que no hay elementos materiales probatorios que puedan establecer la responsabilidad penal. Que sea finalmente la voz de la justicia la que hable, que es fundamentalmente la que tiene que hablar, más allá de los debates, del debate público, del debate en medios de comunicación, del debate en redes, de la creación artificial de relatos sin mayor sustento. Será finalmente la Administración de Justicia la que se pronuncie al respecto y que ojalá podamos confirmar esta decisión que saca una conclusión además fundamental para la Administración de Justicia y para un sistema democrático. Nadie está por encima de la ley. Tremendo lo que nos da a conocer Miguel Ángel del Río. Y aquí es donde se confirma la condena. En este caso, para un socio, para un amigo de Álvaro Uribe Vélez. Pues hablamos de la herencia que nos dejó en el Catatumbo, con el bloque Catatumbo de las AUC,
lideradas por Salvatore Mancuso. Pues sucede, poner al servicio de las AUC las funciones del Congreso, las pruebas de parapolítica que condenaron al ex senador Carlos Barriga. Barriga fue condenado por su alianza con el bloque Catatumbo de las AUC para obtener réditos para su candidatura. Miren esto, socio de Álvaro Uribe Vélez, la herencia que nos dejaron. La finca La Isla, en el municipio de Norte de Santander, fue uno de los intercambios que pactó el ex senador Carlos Barriga con el Frente Fronteras de las AUC, a cambio de su apoyo para sus aspiraciones políticas al Congreso de la República. ¿Qué sucede? Barriga les ofrecía este predio de su propiedad como centro de entrenamiento y coordinación logística de las AUC, mientras los paras lo financiaban para que resultara elegido como parlamentario, servicio público que torció para beneficiar este nexo criminal. Tremenda esta información, señores. En una sentencia de la Sala Primera de Instancia, la Corte Suprema de Justicia condenó al excongresista a 12 años de cárcel por el delito de concierto para delinquir, soportada en una serie de testimonios y pruebas documentales que lo ubican como el ahijado político de alias El Iguano, el cabecilla del frente. De acuerdo con la acusación remitida por la Sala de Instrucción, Carlos Emiro Barriga se alió con el Frente Fronteras del bloque Catatumbo de las AUC para agenciar réditos a su candidatura al Senado entre el 2002 y 2006, como cuarto renglón en la lista que encabezó Eduardo Benítez Maldonado por el Partido Liberal, así como a favor de otros candidatos a cargos de elección popular con quienes simpatizaba. Este apalancamiento, a cambio de consentir que un predio de su propiedad, denominado La Isla, ubicada en el corregimiento de Guaramito de San José de Cúcuta, en Norte de Santander, operaba un centro de entrenamiento militar del mencionado grupo ilegal. El delito de concierto para delinquir agravado se configuró, según la Corte, al probar que la colaboración del procesado con la organización delictiva no solo fue determinante desde sus inicios, sino que se prestó por simpatía con las ilegales causas de secuestrar el poder político y de esta forma resultar beneficiado en sus aspiraciones electorales para poner al servicio de las autodefensas la función congresional. La labor de coaptación de la administración pública que, como lo ha establecido la jurisprudencia, fue desarrollada de manera paralela con acciones militares, buscaba que los grupos ilegales obtuvieran legitimación y posicionamiento social de sus propósitos e ideología a través de coaliciones con servidores públicos bajo el diseño de una estrategia política orientada que les permitió permear instancias estatales con la connivencia de ciertos sectores de la clase dirigente tradicional y la intimidación de las comunidades. Se lee en la sentencia. La Corte atribuyó a Barriga a auspiciar diferentes reuniones con el grupo ilegal para asegurar el intercambio. Según el exparamilitar Alexander Chamorro, el ahora condenado se veía personalmente con el iguano Libardo Duarte, alias Bambán. En declaración del 19 de enero del 2007, dijo conocer a Carlos Emiro Barriga, senador de la República para esa época, por una orden encomendada por Carlos Castaño con el propósito de prestarle colaboración a alias El Iguano en el sector de Guaramito, donde estaba ubicada la finca La Isla, propiedad del acusado, espacio que era puesto a disposición por él mismo. Dijo que Barriga fue apoyado por las AUC con fines electorales a cambio de permitirles usar el predio La Isla, ubicado en el corregimiento de Guaramito, en Norte de Santander, la cual describió con detalle. Además,
aseguró que vio directamente a Barriga junto con el iguano en una finca en el municipio de Agua Clara, donde departían en festejos. Chamorro Villanueva confirmó que la isla sirvió de base de entrenamiento del Frente Fronteras y comenzó a funcionar aproximadamente en abril o mayo del año 2000, cuando llegó allí con Pedro Fronteras y se reunió con Gustavo XVIII y un capitán de nombre Alejandro o código Lince para entrenar al personal paramilitar. Afirmó que desde ese tiempo conocí esa finca y quienes eran sus dueños o propietarios, el señor Carlos, donde funcionaba la base de entrenamiento del bloque Fronteras de las autodefensas. Por su parte, Armando Alberto Pérez Bentancur, alias Camilo, explicó que estuvo allí pasando revista a las tropas, pues era una escuela de instrucción con campos de reentrenamiento del Frente de Fronteras a cargo de Jorge Iván Laverde Zapata. La describió como un espacio con letrinas y una quebrada que pasaba por un lado cerca de la frontera. Además indicó que alias El Iguano le explicó que en ese sitio tenían estrategias de defensa, reacción y contraataque con posibilidad de huida hacia Venezuela. Con base a estos testimonios, la Salo concluye que existen suficientes elementos de prueba que acrediten la cercanía entre Carlos Emiro Barriga Peñaranda y Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, comandante del Frente Fronteras del bloque Catatumbo de las AUC, con quien se concertó con el propósito de recibir apoyo para apalancar sus aspiraciones políticas a cambio de contribuir con los intereses de la estructura a sabiendas de su naturaleza e historia criminal. Acuerdo que aceptó el enjuiciado desplegando acciones voluntarias para vincularse al actuar delictivo. Así que, señores, la corte lo terminó por condenar y el uribismo totalmente cagado del susto. Los invito a todos, perdón, a compartir esta valiosa información para que Colombia siga conociendo la realidad de los uribistas en el país. Y desafortunadamente, la herencia que nos dejó Uribe Vélez en el Catatumbo, desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.